Notificaciones. Ley de Amparo, título primero, capítulo cuarto, artículos del 24 al 32. Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente, en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. La persona quejosa y la tercera interesada podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal, e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta ley. Cuando la persona quejosa y la tercera interesada cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. Artículo 25. Las notificaciones a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se entenderán con él o la titular de la Secretaría de Estado o de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que deba representarla en el juicio de amparo, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo General al que hace referencia el artículo 9 de esta ley. Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas por medio de oficio impreso, dirigido al domicilio oficial que corresponda o en forma digital a través del uso de la firma electrónica. Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: 1. En forma personal. Inciso A. A la persona quejosa privada de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio o en el de su reclusión, o a su defensor o defensora, representante legal o persona designada para oír notificaciones. Inciso B. La primera notificación a la persona tercera interesada y al o la particular señalada como autoridad responsable. Inciso C. Los requerimientos y prevenciones. Inciso D. El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento. Inciso E. Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional. Inciso F. El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional. Inciso G. Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental. Inciso H. La declaración de sentencias ejecutorias. Inciso I. La declaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva. Inciso J. Las resoluciones que deseche la demanda o la tengan por no interpuesta. Inciso K. Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten. Y, inciso L, las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos. 2. Por oficio. Inciso A. A la persona responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un o una particular señalada como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso B de la fracción 1 del presente artículo. Inciso B. A la autoridad que tenga el carácter de tercera interesada. Inciso C. Al o la Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales. 3. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores. 4. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Cuando obren autos el domicilio de la persona o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. Inciso A.
El actuario o actuaria buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar notificación, la negativa se asentará en autos y aquella se tendrá por hecha. Inciso B. Si no se encuentra la persona que deba ser notificada, el actuario o actuaria se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los 2 días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándole el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio. Si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista y por lista en una página electrónica. Y, inciso C, si el actuario o actuaria encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los 2 días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista y por lista en una página electrónica, pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal, si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario o actuaria asentarán razón circunstanciada en el expediente. 2. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en el que reside el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento de que, de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción 4 del artículo 26 de esta ley. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción 1 de este artículo. 3. Cuando no consten en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, inciso A, las notificaciones personales a la persona quejosa se efectuarán por lista. Inciso B. Tratándose de la primera notificación a la persona tercera interesada y al o la particular señalada como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad de que se investigue a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiera efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa de la persona quejosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En caso de que la persona quejosa no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se ponga a su disposición, se sobreseerá el amparo. Inciso C. Cuando se trate de personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, sin costo para la persona quejosa. Cuando deba notificarse a la persona interesada la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones ni se expresan estos datos en el escrito, continuará el juicio. Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes. 1. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio,
Un empleado o empleada hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario o actuaria hará del conocimiento de la persona encargada de la oficina correspondiente que, no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. 2. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos. En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio de actuario o actuaria. Y en casos 3. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesaria para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones 1 y 2 de este artículo. Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir sin costo alguno los oficios a que se refieren las fracciones anteriores. Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de estas listas se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: 1. El número del juicio y del incidente de suspensión de que se trate. 2. El nombre de la persona quejosa. 3. La autoridad responsable. Y 4. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva. Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. A las y los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, por medio de oficio digitalizado, con la utilización de la firma electrónica. En todos los casos, la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. Las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción 3 del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de 2 días, a partir de que el órgano jurisdiccional lo hubiera enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso el plazo será de 24 horas. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto de actuario o actuaria, quien, además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. En aquellos asuntos que por su especial naturaleza las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento,
Estas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica. El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción 1, inciso B de esta ley. 2. Las personas quejosas o terceras interesadas que cuenten con firma electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de 2 días a partir de que el órgano jurisdiccional lo hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso el plazo será de 24 horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto, podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario o actuaria, quien, además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. 3. Cuando, por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas, se interrumpe el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán únicamente por ese lapso los plazos correspondientes. Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes, en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema para efectos del cómputo correspondiente. El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas. 1. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas. Cuando el oficio que contenga el auto resolución que se deba notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente. 2. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley. Tratándose de aquellas personas usuarias que cuenten con firma electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando, llegado el término al que se refiere la fracción 2 del artículo 30, no hubieran generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario o actuaria la razón correspondiente. Y 3. Las realizadas por vía electrónica, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. Artículo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes.
Fin del capítulo cuarto.